Hola, mi nombre es Diego Meri, soy médico del Servicio de Infectología del Hospital El Cruce y voy a hablar sobre las complicaciones infecciosas en el trasplante renal. El trasplante es en general la mejor opción terapéutica para la insuficiencia terminal de órganos y los resultados actuales han mejorado mucho en los últimos años debido a varios factores, entre otros a la optimización de la histocompatibilidad entre el donante y el receptor, a una procuración y preservación más adecuada de los órganos, a una preparación más adecuada del receptor, a mejorías en la técnica quirúrgica, al manejo más individualizado y racional de la inmunosupresión, y a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo de las infecciones. Todo esto ha llevado a un aumento de la sobrevida tanto del injerto como de los pacientes trasplantados. Sin embargo, en este contexto, las infecciones y la malignidad se han convertido en las principales barreras para la supervivencia libre de enfermedad luego del trasplante. Un 40 o un 80%, dependiendo del centro, de los trasplantados renales sufren algún episodio infeccioso después del trasplante y de hecho las infecciones constituyen la principal causa de mortalidad en el primer año post-trasplante. El riesgo de infección en esta población va a estar determinado por la sinergia entre dos factores, que son, por un lado, las exposiciones epidemiológicas y por el otro, el estado neto de inmunosupresión, que es una medida conceptual de todos los factores que contribuyen a la susceptibilidad del individuo a la infección. Las exposiciones epidemiológicas pueden darse en el ámbito intrahospitalario, por el aire, el agua, los elementos del entorno del paciente, el personal que lo asiste, o en la comunidad, pueden ser exposiciones pasadas o exposiciones nuevas, tanto en el donante como en el receptor. El estado neto de inmunosupresión, por otro lado, va a estar formado por varios factores, como son las drogas inmunosupresoras en sí, va a depender en esto la dosis, la duración y la secuencia que haya recibido, las alteraciones que se producen en la barrera cutáneo-mucosa por dispositivos invasivos, sondas, catéteres, ventilación mecánica, etcétera, anomalías metabólicas como la uremia, hiperglicemia, el estado nutricional del paciente y el efecto de algunos virus que actúan como inmunomoduladores, sobre todo el citomegalovirus, y el virus del herpes 6, el virus de Epstein-Barr y los virus de la hepatitis B y C y el HIV también, ¿no? Conocer los agentes inmunosupresores que recibe el paciente o el régimen de inmunosupresión también nos va a permitir predecir un poco las infecciones que pueda presentar el paciente, ¿sí? Aquellos que reciben gamma globulina antilinfocitaria o timoglobulina tienen más frecuentemente reactivaciones de las infecciones por virus latentes del grupo de los herpes, principalmente. El uso de corticoides aumenta el riesgo general por bacterias, por hongos, monomocistis y otros hongos, reactivación de virus de la hepatitis B y C, y aumenta el riesgo de las infecciones de la herida y así sucesivamente, ¿no? Por eso es importante conocer tanto las drogas que está recibiendo inmunosupresora en este momento el paciente como que las que recibió en los meses previos. Otro concepto importante es el post-trasplante, que es una secuencia que se da en la adquisición de las diferentes infecciones que nos permite también eh, predecir un poco qué tipo de infección puede presentar el paciente dependiendo del tiempo post-trasplante que se encuentre. Habitualmente se lo divide en tres periodos, que es en las primeras 4 semanas, donde en general las infecciones son más relacionadas con la técnica quirúrgica o infecciones derivadas del donante o presentes en el receptor que quizás son evidentes. En ese momento, el periodo de 1 a 6 meses, que es el periodo de mayor inmunosupresión del paciente, y en este momento es más frecuente las reactivaciones de infecciones latentes y la aparición de infecciones oportunistas, y un periodo que está más allá de los 6 meses, que en general se asocia con infecciones
más similares a la de la comunidad. Así tenemos que en el primer mes, como dijimos, el 90% de las infecciones son infecciones postquirúrgicas o nosocomiales habituales. En el caso del trasplante renal, lo más frecuente son las infecciones urinarias por gérmenes intrahospitalarios, general multiresistentes, o infecciones fúngicas por cándida. También en este momento pueden aparecer infecciones de la herida, infecciones nosocomiales como neumonía o infecciones asociadas al catéter. También puede haber reactivación o progresión de infecciones que se encontraban pre-trasplante, que se ven evidentes en ese momento, o infecciones transmitidas por el órgano. Sí, las infecciones presentes en el donante en el momento de la ablación, que quizás no se habían diagnosticado, como una bacteriemia que se diagnostica se positivizan los cultivos post-ablación, o una infección fúngica, o infecciones virales que no se habían diagnosticado en el donante antes de la ablación y se pueden transmitir a través del órgano. Y también las infecciones que se pueden adquirir a través de la contaminación del órgano, del líquido de transporte, luego de la ablación o la preservación. En el segundo periodo, que va entre los 2 y 6 meses post-trasplante, acá es donde es más frecuente la aparición de las reactivaciones de los virus latentes, como el citomegalovirus, sobre todo, y la presencia de todo lo que son las infecciones por patógenos oportunistas, ¿sí? Bacterianos, micóticos, parasitarios y virales, que vamos a ir viendo después. En el periodo posterior al sexto mes post-trasplante, acá se podría dividir en dos partes, ¿sí? El 75%, 80% de los pacientes que tienen una función adecuada del injerto van a tener infecciones más similares a la de la población general. Eh, Infecciones por virus respiratorio, neumonía de la comunidad, por los mismos agentes que la población general en general. Y en aquellos pacientes que son el 25% aproximadamente, que son los que presentan alguna disfunción del injerto o rechazo crónico, que están con un estado de inmunosupresión más elevada, van a ser más parecidos a los del periodo anterior, ¿sí? Van a tener más infecciones por virus, reactivaciones de los virus inmunomoduladores o patógenos oportunistas, es lo que tenemos que pensar en esta población. Y también, después del sexto mes, pueden manifestarse algunas infecciones, algunas enfermedades tumorales que están asociadas a infecciones virales en general, como el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, que se asocia al virus de Epstein-Barr, sarcoma de Kaposi o linfoma de cavidad asociado al virus humano tipo 8, las verrugas vulgares asociadas al virus del HPV. En cuanto a las infecciones bacterianas, dijimos son más frecuentes en el primer mes post-trasplante, constituyen el 70% de las infecciones postoperatorias y el foco más frecuente en el caso del trasplante renal va a ser la vía urinaria, ¿sí? También puede haber bacteriemias, que también el foco más frecuente suele ser el urinario, pero también asociada a catéteres, a infecciones de la herida, infecciones pulmonares o infecciones del tubo digestivo. Los microorganismos más frecuentes, en general los cocos positivos, Staphylococcus, están asociados a las infecciones de los catéteres más frecuentemente, y los bacilos gram negativos tienen más asociación con el foco urinario. Otras infecciones bacterianas que hay que tener en cuenta también es la listeria y las infecciones por salmonela, sobre todo en los pacientes que no reciben profilaxis. En cuanto a la infección urinaria, que es la infección más frecuente en el trasplantado renal, hay que tener en cuenta eh, diferentes factores de riesgo que pueden estar relacionados al receptor, al donante o al proceso del trasplante en sí. En cuanto a los relacionados con el receptor, el sexo femenino, la edad avanzada, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes antes del trasplante, o aquellos pacientes que presentan anormalidades del tracto urinario, diabetes, poliquitosis renal o casos previos, tienen más riesgo de tener infecciones urinarias post-trasplante. En cuanto al donante, en general son más frecuentes las
trasplantes con donantes cadavéricos y cuando son donantes de acceso, con criterios de acceso expandido, ¿no? En cuanto a eh, los factores de riesgo relacionados con el trasplante en sí, van a tener más riesgo aquellos pacientes que tengan mayor carga de inmunosupresión, cateterización prolongada de la vejiga o que requieran una colocación más prolongada de los estén ureterales o doble J, que tengan problemas en las anastomosis ureterales, que eso está asociado también a que requieran mayor tiempo de duración del catéter de doble J. Aquellos pacientes que tuvieron contaminación en los líquidos de preservación, la infección por el citomegalovirus también aumenta el riesgo de infecciones, y los pacientes que tienen disfunción del injerto o rechazo también van a tener más riesgo de infección urinaria. Los cuadros de infección urinaria podrían dividirse en tres categorías. En realidad, pues la bacteriuria sintomática no sería una infección, pero como podrían clasificarse como infección urinaria no complicada o cistitis, la infección urinaria complicada o pielonefritis, y las infecciones urinarias recurrentes, que es cuando se presentan 3 o más episodios en un año. La prevalencia es variable, varían dependiendo del centro, va entre un 23% a un 75%, y representan el 40 a 50% de todas las complicaciones infecciosas en el trasplante renal. En general, la cistitis se manifiesta como disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, hematuria, dolor suprapúbico. Cuando hay una ITU complicada, suele haber fiebre, dolor en el injerto, escalofríos, malestar general. A veces puede haber síntomas más sutiles como náuseas, diarrea, fatiga o elevaciones agudas de la creatinina. En cuanto al diagnóstico, va a requerir, por un lado, la evidencia de inflamación en la orina o piuria, y por otro lado, el cultivo en un recuento significativo mayor a las 5 unidades formadoras de colonia de un patógeno urinario. Hasta un 9 o 10% de los pacientes pueden tener homocultivos positivos, y uno de los diagnósticos principales, diagnósticos diferenciales que tenemos que tener con la infección urinaria es el rechazo agudo, ¿sí? En general, cuando se presenta con fiebre y sensibilidad del injerto, sugieren más un cuadro de infección urinaria. En cambio, cuando hay aumento de la creatinina, presencia de proteinuria, hipertensión nuevas o que empeoran, sugieren más el cuadro de rechazo. Cuanto a las medidas de prevención, debería tratarse las infecciones derivadas del donante en forma dirigida, ¿sí? Contra los patógenos que se hayan aislado en los cultivos de sangre, si no venían recibiendo tratamiento previamente, o los cultivos de orina del donante que hayan sido tomados a través del ureter, ¿no? Los cultivos positivos de líquido de transporte, en realidad la evidencia acá es más controvertida, pero se sugiere tratar solo los que son eh, que rescatan algún un microorganismo patógeno, ¿no? No aquellos que están asociados más a contaminación, como los coagulasa negativos, corinobacterium, etc. La profilaxis antibiótica, habitualmente la que se utiliza para prevenir la neumonía por neumocistis girovesi, que se da con cotrimoxazol, que puede darse en dosis de un forte de 160 a 800 diario o 3 veces por semana, es útil para prevenir también las infecciones urinarias. Habitualmente se da entre 6 meses a un año y disminuye significativamente las bacterias sintomáticas, las ITUs sintomáticas y las bacteriemias en los receptores de trasplante renal. El uso de stents ureterales o catéteres de doble J que se colocan habitualmente para prevenir las complicaciones urológicas como la fuga ureteral aumentan el riesgo de infección urinaria, y se recomienda siempre eh, intentar retirarlo antes de las 4 semanas del post-trasplante, dado que ello previene la aparición de infección urinaria. Y otro tema controvertido es el del monitoreo de la bacteriuria asintomática.
Eh, Actualmente no se recomienda el monitoreo de rutina de la bacteriuria asintomática, dado que no hay datos de buena calidad que demuestren que la detección o el tratamiento de la bacteriuria asintomática prevengan las infecciones urinarias sintomáticas. En caso de que se realicen, deberían limitarse a los primeros 1 o 2 meses posteriores al trasplante y aquellas bacterias asintomáticas que son producidas por gérmenes multiresistentes no se deberían tratar, dado que los riesgos de inducir mayor resistencia a los antibióticos superan el potencial beneficio de tratar. En el caso de que se detecte una bacteria asintomática después de un mes, eh, acá sí no está demostrado, digamos, que eh, el tratamiento en este periodo no es efectivo para prevenir ni la infección urinaria sintomática, ni la pielonefritis, ni las bacteriemias o el rechazo, y que puede dar lugar a la administración innecesaria de antibióticos y a la generación de mayor resistencia. O sea que después del segundo mes, la bacteriuria sintomática sí hay buena evidencia que no se debería tratar. En caso de que se tratara, el tratamiento antes de tratarlo debería confirmarse con un segundo urocultivo que eh, rescate el mismo germen, dado que la mayoría de las veces eh, se produce el clareo espontáneo de la bacteriuria, o si se rescata otro germen, podría interpretar más como una contaminación. En el caso de una cistitis, el tratamiento debería ser dirigido con una duración de 5 a 7 días, y para las pielonefritis, o que es la infección urinaria complicada, el tratamiento también debería ser dirigido con una duración de 14 a 21 días. La infección de la herida, en el caso del trasplante renal solo, tiene una incidencia del 5% aproximadamente, es más frecuente en el trasplante renopáncreas. Los principales factores de riesgo tienen que ver con presencia de diabetes, antecedentes de trasplante previo, el hematoma de la herida, presencia de fístulas urinarias o catéter vesical prolongado, y el uso de inhibidores del mTOR como inmunosupresión, dado que producen un retraso en la cicatrización y eso aumenta el riesgo de infección. Las infecciones intraabdominales, si bien no son muy frecuentes en el trasplante renal, son menos del 4%, pueden estar relacionadas con la intervención quirúrgica, infecciones profundas de la célula renal o colecciones o abscesos, y también puede estar relacionadas con la inmunosupresión. Las perforaciones intestinales a veces pueden estar asociadas al uso de glucocorticoides. En general son infecciones polimicrobianas y se debería sospechar en aquellos pacientes con sepsis sin foco. Se debería descartar el foco abdominal mediante un estudio de imagen, una ecografía, una tomografía. En caso de presentar alguna colección, realizar drenaje quirúrgico o percutáneo, y es una patología que tiene una elevada eh, mortalidad por, en general, el retraso que hay en el diagnóstico o el tratamiento inadecuado. Las infecciones respiratorias, si bien hasta el 20% de los trasplantados renales presentan algún infiltrado en la placa, la incidencia de neumonía no es tan alta, es del 4%. En general está más asociada a neumonías comunitarias. La mayoría de los infiltrados tienen que ver con patología previa o líquido, edema de pulmón, fibrosis, atelectasia, etc. Los principales factores de riesgo de neumonía son la diabetes, la coinfección con citomegalovirus, el rechazo, la dosis alta de glucocorticoides o la esplenectomía, son los que aumentan el riesgo. Y siempre se debería pedir a estos pacientes un hemocultivo, dado que hasta el 25% suelen tener bacteriemia. Siempre hay que tratar de confirmar el diagnóstico, que se haga un puto o una inspectora con un VAL, dado que la identificación del microorganismo disminuye la mortalidad. Otras infecciones bacterianas más frecuentes en los trasplantados son las infecciones por nocardia, que habitualmente tienen infección pulmonar,
o cutánea. Siempre se debe descartar en estos pacientes el compromiso del sistema nervioso central, que se ve hasta en el 40% de los pacientes, aunque no presenten síntomas neurológicos. El Rhodococcus es otro germen que da cuadros similares a la nocardia, aunque es un poco menos frecuente. Y la Listeria monocytogenes, una bacteria que suele asociarse con bacteriemia y meningitis, aunque la incidencia ha disminuido bastante, sobre todo con el uso del TMS, que se usa como profilaxis, disminuye el riesgo de infección por listeria. Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis tienen una incidencia muy aumentada en esta población, de 8 a 100 veces la de la población general. En Argentina tiene una prevalencia del 4%. En general, el timing se da, el 50% de las infecciones se dan durante el primer año, con una mediana de 22 meses. Y la fuente de adquisición más frecuente es la reactivación de una tuberculosis previa en el receptor, que no se detectó en la evaluación pretrasplante. Puede ser adquirida también en la comunidad, adquirida en forma nosocomial o a través del donante también está descrita la transmisión. En general, la presentación es más agresiva que en la población general. El 54% de los pacientes tienen afectación pulmonar, 30% tienen compromiso extrapulmonar y 16% formas diseminadas. La mortalidad global de la tuberculosis en el trasplantado renal ronda el 30%. Y la clínica más frecuente suele ser una fiebre de origen desconocido, con síntomas constitucionales, adelgazamiento, sudoración y síntomas según la localización. En general, las formas pulmonares son paucibacilares, solo el 25% de los VAL tienen directo positivo. Las formas extrapulmonares también son más frecuentes en esta población. De estos 25% de los pacientes pueden tener coinfecciones que pueden actuar como confundidores. Por eso se debe buscar la tuberculosis aún en pacientes con una infección ya documentada, sobre todo cuando la evolución no es la esperada. El diagnóstico requiere siempre un alto índice de sospecha y a menudo requiere algún procedimiento invasivo, un VAL o una biopsia pulmonar. Debería ser tinción y cultivo para VAR en todas las muestras de esputo y broncoscopía. Y en general se prefieren los métodos automatizados del medio líquido, como el BACTEC, porque aumentan la sensibilidad y sobre todo acortan el tiempo de positivización de los cultivos respecto a los medios sólidos. Los métodos moleculares también permiten diagnosticar hasta un 50% de los casos con VAR negativo, que luego se confirman con el cultivo, con la ventaja de que el tiempo es mucho menor. En cuanto al manejo de la inmunosupresión, se debe disminuir transitoriamente en las formas graves, se debe disminuir la intensidad de la inmunosupresión basal, pero hay que tener cuidado con estas reducciones, dado que la reducción excesiva de la inmunosupresión basal puede permitir el desarrollo del síndrome de reconstitución inmune, que se manifiesta como un empeoramiento paradójico del cuadro, con presencia de renal pleural, pericárdico, inflamación de linfadenopatías, como consecuencia de la reducción de la inmunosupresión. Cuanto al tratamiento específico, todas las guías, tanto la americana, la europea como la de la OMS, han recomendado que el enfoque del tratamiento de la tuberculosis en los trasplantados de órganos sólidos sea similar a los huéspedes inmunocompetentes. Las guías americanas recomiendan frecuentemente que el esquema de tratamiento incluya rifampicina, tanto en las formas graves o no graves de la tuberculosis, debido a que la rifampicina tiene una potente actividad de esterilización y previene la aparición de la resistencia. En cambio, las guías europeas y la OMS
Sugieren régimen sin rifampicina en dosis no grave, localizada, cuando no hay sospecha ni evidencia de resistencia a la isoniazida. Hay que tener en cuenta que la isoniazida de estos pacientes suele dar más frecuentemente hepatotoxicidad, que muchas veces requiere la suspensión de la droga, y que la rifampicina acelera el metabolismo de los- las drogas inmunosupresoras con el consecuente riesgo de rechazo y pérdida de injerto. En sí, la rifampicina debería estar indicada en aquellos pacientes con tuberculosis grave, tengan enfermedad cavitaria o multilobar, o en las formas diseminadas, o cuando hay sospecha o documentación de resistencia a la isoniazida. Siempre que se usen esquemas alternativos con drogas de segunda línea, em, que no llevan rifampicina, se debe prolongar la duración del tratamiento. No debería ser inferior a un año de duración. Otras micobacterias que pueden verse son micobacterias atípicas. Las más frecuentes es el Mycobacterium quelonae y el Mycobacterium kansasi. La mayoría de las veces producen infecciones cutáneas localizadas y hasta un 20% pueden dar cuadros diseminados. En general tienen mejor pronóstico, pero también requieren tratamientos. Las infecciones fúngicas, em, los trasplantes de órganos sólidos en general, más frecuente, excepto en el pulmón, siempre es las infecciones por Candida. En el caso del trasplante renal, el microorganismo más frecuente también es las infecciones por Candida, seguidas del criptococo y luego el Aspergillus. Y después siguen todas las micosis endémicas y otras eh, micosis por cigomicetes y otros hongos. Las infecciones por Cándida, como dijimos, es la infección fúngica más frecuente. Habitualmente se le suele dar a los pacientes profilaxis con cistatina para prevenir la colonización del tracto digestivo superior. Hasta un 5% de las bacterias fungemias se dan por Cándida en el trasplantado renal, más frecuente en el trasplante de, de renopáncreas, hasta un 15% suelen ver. Habitualmente el momento de aparición en los primeros 2 meses del post-trasplante. La fuente puede ser de origen endógena, a través del tracto gastrointestinal, o exógena, relacionada con los catéteres endovenosos o el foco urinario con las sondas vesicales. Las especies más frecuentes son las Candida albicans y luego el resto. Y hay que tener en cuenta que en Argentina este mes también se dio el primer caso de infección en un hospital de la ciudad de Buenos Aires por Candida auris, que es una cándida que tiene mucho más frecuentemente resistencia a los azólicos, puede tener resistencia a las equinocandinas y también a la anfotericina, haciéndose pan resistente. En cuanto al cuadro clínico, habitualmente las infecciones por cándida suelen ser infecciones superficiales, cutáneas mucosas, puede dar origen a candidemias, esofagitis, peritonitis, coriorrotinitis. Y el tratamiento va a depender según el foco y la gravedad. Habitualmente de elección son las quinocandinas, cualquiera de ellas igual. Y el fluconazol en general se prefiere para cuando es sensible para el foco urinario, porque es el que mejor eliminación urinaria tiene, pero hay que tener en cuenta que tiene también mucha interacción con las drogas inmunosupresoras. Siempre que haya una infección por cándida, se recomienda la remoción de los catéteres y el drenaje de los focos asociados, ¿sí? En cuanto a la infección por Pneumocystis jirovesi, tiene una incidencia sin profilaxis que va del 9 al 11%. Habitualmente se da entre los 2 y 6 meses del post-trasplante o más tardíamente
en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión aumentada por rechazo. La clínica habitualmente es subaguda, con fiebre, tos seca, disnea, hipoxemia. En la radiografía de tórax vamos a ver un infiltrado intersticial, vidrio merilado o intersticio alveolar con neumatoceles. En el laboratorio va a presentar hipoxemia, aumento de la LDH y alteración en las pruebas funcionales como desaturación con el ejercicio que es típico de la infección por neumocistis. El diagnóstico en general se hace por fibrobroncoscopía. Se puede pedir esputo inducido, pero la verdad que en la práctica prácticamente no se usa. La fibrobroncoscopía con VAL tiene una alta sensibilidad, mayor al 80%, y si le sumamos BTB, se acerca al 90%. La biopsia a cielo abierto, que es el gol estándar, tiene una sensibilidad mucho más alta, del 95-100%, y las muestras se pueden procesar con tinciones argénticas como el GROCOT o por inmunomarcación por inmunofluorescencia. También se puede hacer PCR del VAL, que aumenta el rendimiento diagnóstico respecto a la tinción convencional, pero muchas veces no permite distinguir la infección de la colonización, que es habitual. La profilaxis para el neumocistis se hace idealmente con trimetoprima sulfametoxazol, dosis de 160 a 800 miligramos diaria o trisemanal por 6 meses a un año, y debería reinstaurarse en aquellos pacientes que presentan rechazo y que tienen aumentada la inmunosupresión. El tratamiento de la infección se da también con Bactrina, dosis de 15 a 20 miligramos kilo día, la trimetoprima, endovenoso o bioral durante 21 días, con o sin corticoides, dependiendo si el paciente presenta hipoxemia o no. En cuanto al Cryptococcus neoformans, es la tercera causa de infección fúngica invasiva en trasplante de órganos sólidos en general, la segunda en el trasplante renal. Generalmente se ve más tardíamente en el trasplante renal que en otros órganos. Tiene una incidencia del 0,2 al 5%, y el mecanismo de adquisición más frecuente, en el 50% de los casos, es por reactivación, sobre todo cuando se ve una infección temprana, ante el sexto mes, o por adquisición de nuevo, cuando se ve más tardíamente. Menos frecuentemente, pero también se puede dar la transmisión a través del donante. La presentación clínica es variable, habitualmente puede tener compromiso del sistema nervioso central, pulmonar o cutáneo. Es una patología que tiene una alta mortalidad, alrededor del 30% en promedio, y el aumento de la mortalidad está directamente asociado a las infecciones diseminadas, a los pacientes que tienen fallo renal y también al manejo de la inmunosupresión. En general, el tacrolimus se asocia con menor riesgo de compromiso del sistema nervioso central, con formas localizadas, y es un factor independiente asociado a mejor pronóstico, aquellos pacientes que reciben tacrolimus en el esquema. El tratamiento de la criptococosis, en Argentina no contamos con flucitocina, entonces habitualmente lo que se hace es anfotericina liposomal más fluconazol, y luego durante un periodo mínimo de 2 semanas, y luego un tratamiento de consolidación con mantenimiento con fluconazol, con una duración variable, pero habitualmente no menos de un año. En cuanto al tratamiento, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la reducción de la inmunosupresión, que es eh, esencial para el manejo de la criptococosis, pero que debe ser gradual para evitar el rechazo y el síndrome de reconstitución inmunológica. El síndrome de reconstitución inmune se da habitualmente por la reducción abrupta de la inmunosupresión, sumado a la terapia antifúngica, que hace que se revierta la respuesta proinflamatoria de predominantemente TH2 a TH1,
dando lugar a una respuesta inflamatoria exagerada. Habitualmente se da después de las 5 semanas de iniciar el tratamiento antifúngico, ocurre en un 5 a 14% de los casos y puede resultar en el rechazo crónico y eventual pérdida del injerto. Y lo más frecuente es que esté asociado al uso de inmunosupresión con el triple esquema de tacrolimus, miclofenolato, más prednisona, que por otra parte es el más frecuente en estos pacientes. Contra las infecciones por Aspergillus, la incidencia es variable dependiendo de los centros, entre 1 y 15%. En general se dan en el primer mes post-trasplante. La forma clínica del trasplante renal suele ser pulmonar o diseminada y tiene una alta mortalidad, se acerca al 70%. La fuente de adquisición suele ser nosocomial a través del aire, del polvo, también a través de los alimentos y las plantas. La puerta de entrada suele ser respiratoria y los principales factores de riesgo para la aspergilosis son el estado neto de inmunosupresión, la infección viral por citomegalovirus, también por influenza aumentan el riesgo de infección por aspergillus, la estancia en unidad de cuidado intensivos, el retrasplante y la falla renal también aumentan exponencialmente el riesgo de aspergilosis. El tratamiento habitualmente es con voriconazol y forma alternativa puede usar el posaconazol o la anfotericina liposomal. Siempre hay que tener en cuenta que el uso de azólicos interfiere mucho con las drogas inmunosupresoras, entonces hay que estar muy atentos al dosaje. En cuanto a las infecciones virales, el principal grupo de virus que afectan a los trasplantados son el grupo de los herpes, que tienen como característica la latencia y la inmunomodulación. Se pueden dividir en tres grupos, los alfa herpes, los beta y los gamma, y van por número del 1 hasta el 8. Cuanto a las infecciones por herpes simple, la incidencia de reactivación en profilaxis es aproximadamente el 80%, se da en las primeras 2 o 3 semanas post-trasplante. Lo más frecuente es la reactivación orolabial, seguida de la genital. También puede haber cuadros de esofagitis, menos frecuente neumonía o hepatitis. El diagnóstico la mayoría de las veces es clínico, pero se puede confirmar con inmunofluorescencia o PCR de las lesiones o con una patológica a través del sitio diagnóstico de sangre. Tratamiento para el herpes simple es con aciclovir, 400 miligramos 5 veces por día vía oral o 5 miligramos kilo cada 8 endovenoso por 7 a 10 días. En cuanto al varicela zoster, habitualmente da cuadros de erupción cutánea con distribución metamérica. La incidencia en el trasplante renal es aproximadamente un 3% y lo más frecuente de ver es más tardíamente, después del sexto mes post-trasplante. Principales complicaciones son la diseminación visceral, en presencia de neumonía, hepatitis o encefalitis, y la neuralgia posherpética, sobre todo cuando no se da el tratamiento de forma temprana, y también las sobreinfecciones bacterianas. El diagnóstico la mayoría de las veces es clínico, se puede confirmar mediante el raspado de las lesiones y tinción por inmunofluorescencia o PCR. Y el tratamiento es con aciclovir, dosis de 10 miligramos kilo cada 8 endovenoso, o 800 miligramos 5 veces por día por 10 días. La infección por citomegalovirus, siempre el citomegalovirus históricamente fue el microorganismo patógeno más frecuente en el trasplante de órganos sólidos. La incidencia de la enfermedad sin profilaxis varía dependiendo del estado inmune del huésped respecto al virus. ¿Sí? En aquellos pacientes que son receptor positivo con donante negativo, la incidencia de enfermedad es del 20%. Sin profilaxis, en el caso de donante positivo y receptor positivo, el 30%, y el mayor riesgo es
el de donante positivo con receptor negativo, dado que el receptor no tiene, no conoce inmunológicamente al virus y suele presentar cuadros más graves. Em, Otro de los factores de riesgo importantes es el uso de anticuerpos antilinfocitarios, antihemoglobina. Habitualmente se da entre las 3 y 12 semanas post-trasplante. La enfermedad por CMV tardío también se da en pacientes que reciben profilaxis durante los primeros meses post-trasplante o en los pacientes que requieren inmunosupresión más aumentada por eh, presentar rechazo. En el trasplante renal la incidencia es de infección sintomática es aproximadamente un 8%. Las manifestaciones clínicas del CMV van a estar dadas, por un lado, por los efectos directos de la infección, los efectos líticos, un síndrome viral con eh, invasión tisular a nivel del tracto gastrointestinal, puede dar diarrea, puede dar neumonía, hepatitis, nefritis, miocarditis, entre otras, encefalitis. Y por los efectos indirectos o el efecto inmunomodulador del virus, que aumenta el riesgo de rechazo agudo y crónico, aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, de bronquiolitis obliterante, de vasculopatía del trasplante, de trombosis, de síndrome linfoproliferativo post-trasplante también. La enfermedad clínica también aumenta el riesgo de pérdida del injerto y una causa de mortalidad. El diagnóstico del citomegalovirus, hoy por hoy prácticamente en todos los centros se utiliza la PCR cuantitativa, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. La antigenemia PP75, si bien tiene una alta especificidad, tiene menos sensibilidad, por eso hoy por hoy se usa menos. Y también la sensibilidad baja dependiendo de eh, el recuento de glóbulos blancos. Pacientes con leucopenia tienen menos sensibilidad. Y a través de la biopsia de los tejidos, con la histología que demuestran infiltrado inflamatorio con los típicos cuerpos de inclusión de la infección por citomegalovirus, y la detección de los tejidos mediante hibridización in situ o inmunofluorescencia marcada con anticuerpos monoclonales. Tratamiento del citomegalovirus generalmente es con valanciclovir o vanciclovir, que se da hasta el clínico y la negativización de la y nunca debe ser inferior a 2 semanas. El tratamiento en general se puede dar por vía oral, se prefiere por vía oral, excepto en los casos que presenten mala absorción, que presenten enfermedad severa o falta de respuesta al tratamiento oral. Cuanto a la prevención del citomegalovirus, hay básicamente dos estrategias, que son la profilaxis o el tratamiento preventivo. La profilaxis en general se prefiere para los pacientes que son de más alto riesgo, como el mismatch, donante positivo, receptor negativo, en el caso del trasplante renal, o aquellos que reciben anticuerpos antilinfocitarios, hemoglobina en la inducción o en el tratamiento del rechazo. El esquema habitual es con valganciclovir, 900 miligramos día, durante 3 a 6 meses. Se prefiere 6 meses en los pacientes que son mismatch. Y no se debería hacer en estos, cuando se utiliza la profilaxis, cargas virales intratratamiento, está desaconsejado. En cuanto al tratamiento preventivo, se prefiere para los pacientes de más bajo riesgo, como cuando son donante receptor positivo o donante negativo receptor positivo. Se hace el monitoreo periódico de la mediante PCR en plasma o en sangre, o por detección de antigenemia PP75, y ante la positivización por encima del umbral de tratamiento se comienza con el tratamiento, que es con valganciclovir, 900 miligramos cada 12 horas,
también hasta la negativización de la PCR y nunca menos de 2 semanas. El uso de uno u otro esquema de prevención del citomegalovirus va a depender de cada centro, pero la eficacia es similar para uno o para otro. O sea, los estudios eh, respecto a profilaxis son estudios más grandes en comparación con los de tratamiento preventivo. En cuanto a la facilidad de uno y otro método, el uso de la profilaxis es más simple porque es darle un tratamiento al paciente, en cambio el tratamiento preventivo requiere mayor logística y adherencia a los controles. El riesgo de CMV tardío es más alto en los pacientes que hacen profilaxis. Una vez que suspenden, tienen más riesgo de reactivar la enfermedad. En cambio, el tratamiento preventivo es mucho menos frecuente. El costo es similar, en uno está dado por el costo de la droga, en el otro por el costo de las determinaciones de laboratorio. La toxicidad y la resistencia es más frecuente cuando se utiliza la profilaxis. Y en cuanto a la prevención de los efectos indirectos del virus, eh, hay más datos a favor del uso de la profilaxis eh, que con el tratamiento preventivo. En cuanto a la infección por el virus BK, es un poliomavirus circular con ADN circular, que es pequeño, icosaédrico, sin envoltura, que es ubicuo, con una cero prevalencia alta del 80 al 90%. En general se adquiere durante la infancia por vía fecal oral o respiratoria. La infección, una vez que se adquiere, se da de por vida en las células tubulares renales y en las células del uroepitelio. Y tanto la infección primaria como la infección persistente en el huésped inmunocomprometente son clínicamente silenciosas y no están asociadas con ningún efecto adverso conocido. En los trasplantados renales, la infección por virus BK cursa, podría decirse, en 3 etapas. Una primera etapa que es de viruria asintomática, que ocurre en aproximadamente un cuarto o un tercio de los pacientes durante el primer año. Un periodo que le sigue de viruria más viremia en aproximadamente la mitad de los pacientes. Y luego, si la replicación viral progresa, se termina provocando daño al epitelio tubular renal y nefropatía asociada al virus BK. Al igual que la viruria y la viremia, la nefropatía suele ser asintomática y el único signo de presentación suele ser un aumento de la creatina sérica y sin el control de la replicación viral, la pérdida del injerto puede ocurrir en un periodo rápido de meses. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, que el manejo del control de la replicación viral se hace a través del manejo de la inmunosupresión, lo cual es un manejo artesanal y bastante dificultoso porque cuando se reduce la inmunosupresión aumenta el riesgo de rechazo, y cuando se aumenta la inmunosupresión aumenta el riesgo de nefropatía por el virus. En cuanto a los esquemas de detección y de diagnóstico, no se ha determinado la estrategia de detección óptima y los enfoques varían entre los diferentes centros de trasplante. Por ahí excede un poco a esta clase hacer todo el algoritmo de manejo, pero lo que se recomienda es la detección rutinaria del virus BK en el periodo posterior al trasplante temprano y una reducción preventiva de la inmunosupresión en los pacientes que presentan viremia clínicamente significativo, dado que esto previene la progresión a la nefropatía por BK en la mayoría de los pacientes. En este gráfico se ve un poco cómo es la evolución de la nefropatía por BK. El primer periodo de viruria, luego le sigue periodo de viruria más viremia. En este periodo es donde se debe hacer la intervención preventiva y la disminución progresiva y personalizada de la inmunosupresión antes que se produzca lesión renal significativa.
Este periodo conduce a la resolución de la infección en el 85 al 90% de los casos, con preservación de la función del injerto. El riesgo de rechazo agudo también es bajo en este momento, por eso sería el momento de modificar la inmunosupresión. En el segundo periodo, está marcado con una F, como periodo de intervención obligatoria, ya el diagnóstico tardío y la intervención, una vez que la disfunción del injerto es evidente, ya disminuye la probabilidad de eliminación viral y se asocia con tasas más altas de pérdida prematura del injerto, de 30 versus 10% en el periodo anterior. Y ya en el periodo que está marcado con la letra G, de intervención tardía e ineficaz, ya la etapa tardía de la nefropatía por BK se parece clínica y histológicamente a la enfermedad renal en etapa terminal, con obliteración progresiva de los túbulos renales y hay una disminución, comienza a haber una disminución progresiva de la viremia y la viruria en este periodo. Cuanto a las infecciones parasitarias, me voy a referir solo a la infección por Trypanosoma cruzi. En Argentina es un país endémico, tiene una prevalencia de infección de aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de infectados. Aproximadamente el 5% de los donantes en Argentina son Chagas positivos. El, el hecho de ser chagásico no contraindica ni la donación para un trasplante renal, ni ser receptor de un trasplante renal. Y se pueden dar dos situaciones. Por un lado, un donante positivo con receptor negativo se va a producir en un 20% de estos pacientes la primoinfección. En cambio, cuando el receptor es positivo, como consecuencia de la inmunosupresión, lo que se va a dar es la reactivación, que se da hasta en el 40% de los pacientes. El monitoreo de la reactivación o de la primoinfección se debe hacer con PCR o Strut semanal durante los primeros 60 días, luego quincenal hasta el sexto mes y mensual al menos hasta el año. Y a veces se debe intensificar si el paciente presenta rechazo en algún momento. La clínica habitualmente puede cursar con un cuadro de síndrome febril, pueden aparecer lesiones cutáneas con, em, ¿cómo se llama? En forma de un... no me sale. Bueno, em, una paniculitis, perdón, no me salía el nombre. Una paniculitis a nivel del sistema nervioso central puede dar una lesión ocupante de espacio, un chagoma, puede producir arritmias cardíacas, bloqueos o disfunción ventricular. Y el tratamiento de elección habitualmente es con Besnidazol o Nifurtimox por al menos 60 días. Hay que tener en cuenta que estas drogas pueden aumentar los niveles de ciclosporina y tacrolimus, por eso hay que monitorearlos más estrechamente. Para ir concluyendo, podemos decir que en pacientes con trasplante renal hay algunas herramientas que nos permiten predecir qué tipo de infecciones puede tener el paciente de acuerdo a cada estadio, como es el timeline, que nos permite guiar el diagnóstico diferencial de las infecciones según el tiempo post-trasplante. Hay que tener en cuenta que estos huéspedes pueden tener manifestaciones clínicas inespecíficas de infección y pocos o ningún hallazgo en la radiografía convencional, que las infecciones suelen estar avanzadas al momento de la presentación clínica, que el diagnóstico microbiológico específico es fundamental, es importante para evitar tanto las toxicidades como las interacciones farmacológicas y la generación de resistencia, y que cuando un paciente trasplantado presenta un síndrome infeccioso, el diagnóstico temprano, específico y un tratamiento rápido y agresivo son esenciales para tener los mejores resultados clínicos. Muchas gracias.